Salieron a la luz las primeras imágenes de lo que fue la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en una casa en Sinaloa, México. Durante su detención, el narcotraficante amenazó a los agentes e intentó sobornarlos con casas y negocios. Ahora veamos las imágenes de lo que fue el operativo Cisne Negro. Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo, escapó el viernes por un túnel que comenzaba detrás de un espejo en un cuarto de la casa donde se escondía en el norte de México, horas antes de que fuera finalmente atrapado. Es una de las habitaciones de la casa donde se encontraba Joaquín El Chapo Guzmán. Este es un closet y atrás justamente del espejo se encuentra la entrada a este túnel, un túnel que conecta precisamente a lo que es la parte subterránea de la casa. Es un túnel largo que desemboca al final de cuentas en el drenaje de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Sus sicarios le permitieron ganar tiempo con un frenético tiroteo contra un grupo de élite de la Marina, donde 5 de ellos murieron y él pudo escabullirse del lugar. Una casa grande de 2 pisos, 4 habitaciones y 5 baños, donde no había lujos ni cuadros en las paredes. La vivienda quedó repleta de hoyos en las paredes, el techo y puertas por las balas de alto poder. Reinaba el desorden tras el enfrentamiento y el allanamiento para dar con el narco de 58 años. Una maniobra que fue bautizada por las fuerzas de seguridad como Operación Cisne Negro. «Se van a morir todos ustedes, ¿no saben quién soy?», dijo el capo a los militares que le detuvieron junto con su mano derecha en una carretera en un automóvil robado, según el portal Milenio. Al ver que sus amenazas no tenían éxito, el Chapo quiso comprar su libertad por la que ofreció casas, empresas y negocios. «Se olvidarán de trabajar durante toda su vida», les dijo el Chapo cuando era trasladado a un hotel. El líder del cártel de Sinaloa se presenta por tercera vez ante los tribunales y está imputado por los mismos delitos por los que fue encarcelado en la prisión de la que se fugó: lavado de dinero, posesión de armas de fuego, delincuencia organizada y narcotráfico, entre otros.